Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. 2 de los estadounidenses que fueron secuestrados a punta de pistola en una ciudad fronteriza mexicana el viernes regresaron a los Estados Unidos. Están siendo tratados en un hospital mientras que se espera que los restos de los 2 estadounidenses que murieron sean repatriados. Un médico mexicano completará un examen forense para determinar las causas de su muerte. Las autopsias concluyeron el miércoles por la mañana. Su inminente regreso a casa se produce un día después de que los 4 americanos fueron encontrados en una casa de madera cerca de la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, donde se habían sido secuestrados el viernes. La fecha de ejecución del 5 de abril para un condenado a muerte de Texas que se mutiló los ojos se retrasó. El Dallas Morning News informa que un juez estatal de distrito emitió la orden del martes después de que los abogados de Andrew Thomas pidieron al tribunal más tiempo para prepararse para una audiencia de competencia. Thomas tiene una enfermedad mental grave y dice que Dios le dijo que matara a su esposa, quien estaba separada de él, a su hijo y a su pequeña hija en 2004. La Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe las ejecuciones de personas con discapacidad intelectual. Las personas con enfermedades mentales graves deben ser declaradas competentes para ser ejecutadas. El presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, anunció 3 prioridades legislativas adicionales el martes. El proyecto de ley 15 de la Cámara de Representantes establecería el Instituto de Investigación del Cerebro y la Salud Mental de Texas, o Mental Health and Brain Research Institute of Texas, para mejorar la investigación sobre la salud del cerebro. El proyecto de ley 16, Closer to Home, desviaría a los jóvenes del confinamiento en instalaciones estatales y ampliaría los recursos de rehabilitación. El proyecto de ley 900 establecería estándares de revisión obligatorios y controles parentales para crear más supervisión en las bibliotecas de las escuelas públicas. Whataburger despidió a docenas de miembros de su personal corporativo de San Antonio la semana pasada, según el San Antonio Business Journal. El sitio web de Whataburger dice que emplea a unas 50,000 personas. Los recortes ascienden a menos del 0.1% de su plantilla total. En una declaración al Business Journal, el presidente y director ejecutivo de Whataburger, Ed Nelson, dijo que era esencial simplificar nuestra estructura corporativa para respaldar nuestra estrategia de hacer crecer nuestros restaurantes en mercados nuevos y existentes. No está claro si habrá más despidos. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com/better.